Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Datos otorgados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia revelan que la llegada de la COVID-19 obligó al cierre de las escuelas de más de 168 millones de niños en todo el mundo, y 1 de cada 7 perdió 3/4 partes de la educación presencial. 14 países fueron los más afectados, y en su mayoría de América Latina y el Caribe. Los niños de Latinoamérica y el Caribe han sido los más afectados por los cierres de escuelas vinculados a la pandemia del coronavirus. Mientras a escala mundial las aulas han estado cerradas en promedio unos 95 días, es decir, la mitad del calendario lectivo, en la región los centros educativos han permanecido completamente clausurados un promedio de 158 días entre marzo de 2020 y febrero de 2021. Es decir, que 3 de cada 5 alumnos de la región han perdido todo un año escolar, según advierte un nuevo informe de UNICEF. Ruth Custode es especialista de educación de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Si el promedio del calendario escolar es de 190, estamos hablando de que el 83% de ese calendario escolar se perdió en clases presenciales. Sistemas educativos vulnerables con bajos presupuestos y muchos centros sin condiciones básicas de higiene como agua corriente hacen parte de las causas que han impedido a los gobiernos acelerar el proceso para reabrir los centros educativos pensando en cómo garantizar la seguridad de alumnos y profesores. En su informe, esta agencia de la ONU vuelve a pedir a las autoridades que den prioridad a la reapertura de las escuelas siempre que la situación sanitaria lo permita. No podemos concebir que un año después de la pandemia y en un segundo año escolar sigamos con las escuelas cerradas cuando se han abierto los bares, se han abierto los restaurantes, se han abierto los centros comerciales. Además, según UNICEF, Latinoamérica no cuenta con las condiciones necesarias para que todos los alumnos puedan estudiar a distancia. Las herramientas o las soluciones de educación a distancia son soluciones parches, son soluciones que no van a todos, entonces necesitamos soluciones que realmente garanticen el derecho a todos y especialmente a los más vulnerables. Pero la falta de aprendizaje en sí no es lo único que preocupa a los expertos, ya que debido al confinamiento, los niños están perdiendo el proceso de socialización que es fundamental a esas edades y ya están sufriendo las consecuencias. Los niños, igual que los adultos, encerrados más de un año, sin lo principal que es ese proceso de socialización, de compartir con sus maestros y con sus pares, realmente tienen ya repercusiones importantes y necesitan apoyo psicosocial. Con el fin de llamar la atención sobre la crisis educativa en curso y la importancia de reabrir las escuelas, UNICEF desveló en su sede central de Nueva York esta gran instalación titulada Aula de Pandemia. La obra, compuesta por 168 pupitres, uno por cada millón de niños que viven en países donde los centros educativos han estado mayoritariamente cerrados durante el último año, busca poner en evidencia la importancia de la reapertura de las escuelas para que el futuro de los niños no sea puesto en una pausa indefinida. El pasado 30 de julio, la NASA inició una de sus misiones más completas de los últimos años para el estudio del vecino planeta rojo, la misión Mars 2020. Como parte de la misión, lanzó al espacio el 5º rover con dirección a Marte. El explorador más sofisticado hasta ahora fue bautizado como Perseverance. El robot que busca signos de vida microbiana aterrizó el pasado 18 de febrero y ha comenzado a rendir frutos. Here we're looking out the front of the rover and you can see our first tracks on Mars, and this was just so amazing. Un pequeño paso para el Perseverance, pero un salto enorme para la conquista de Marte. El vehículo robótico ha realizado su primer trayecto sobre la superficie marciana. La NASA ha mostrado con orgullo imágenes de las huellas dejadas en el suelo rocoso, así como del buen funcionamiento del sistema de propulsión. El Perseverance ha recorrido 6,5 metros, 4 hacia adelante, un giro de 150 grados y 2,5 metros hacia atrás. Parece poco, pero es todo un hito, sobre todo si se piensa que esto ocurre a 54,6 millones de kilómetros de la Tierra.
Con su velocidad punta de 16 metros por hora, nunca será un bólido, pero lo bastante rápido como para realizar misiones a una distancia de unos 200 metros. Recordemos que este vehículo de la NASA partió de la Tierra en julio del año pasado y llegó a Marte hace 2 semanas. Su misión principal es buscar pruebas de vida presente o pasada en el planeta rojo. Albert Einstein, Werner Karl Heisenberg, Niels Bohr, Schrödinger, Wolfgang Ernst Pauli, Robert Oppenheimer, John Bardim y William Shockley son solo algunos de los científicos que cambiaron el mundo con sus aportaciones en el estudio de la mecánica cuántica. Gracias a esta rama de la física que estudia el mundo microscópico de la materia, ahora podemos disfrutar de las computadoras, relojes, sensores, teléfonos, aviones, autos, etc. La física Ana María Cheto nos explica un poco más sobre este tema. Todo lo que rodea al ser humano se compone de materia, que a su vez se construye de átomos formados por núcleos, protones y electrones. Si sale al parque y se tropieza con una piedra, se dará cuenta que ésta permanece sólida y estática. Sin embargo, en su interior, las partículas que la integran se encuentran en constante movimiento. La pregunta es, ¿cómo es que una piedra guarda su forma y no pierde sus propiedades a pesar del desplazamiento de sus partículas? La doctora Ana María Cheto trabaja con un grupo de físicos mexicanos en el desarrollo de la teoría de electrodinámica estocástica, que busca responder a esta interrogación. Bueno, pues es porque, de acuerdo con lo que hemos aprendido en mecánica cuántica, hay situaciones estables para los átomos que hacen que los átomos permanezcan prácticamente en su lugar y que no se deshaga la materia. A pesar de todos esos movimientos internos que hay, agitaciones caóticas, eso parece una contradicción. Y para entender eso, pues hay que investigar a fondo a qué se debe la estabilidad de la materia. Y es a lo que nosotros nos hemos dedicado. La electrodinámica estocástica es también conocida como la teoría del electrón. De acuerdo con ella, la materia guarda una forma estática gracias a que existe un campo de radiación de punto cero, conocido como el vacío electromagnético. Todo el universo está permeado por este campo de radiación electromagnética. Entonces la materia todo el tiempo está interaccionando con ese campo. Y por eso a esto se debe que hay unas posibles órbitas estables de los átomos y de las moléculas, porque todo el tiempo están recibiendo energía de este campo y también le están cediendo energía al campo. Entonces hay una interacción entre campo y materia. Si volvemos al ejemplo de la piedra, imaginemos que dentro de ella los electrones de los átomos giran en torno a su núcleo, lo que los hace perder energía. La energía que pierden es liberada al vacío electromagnético que los rodea. Lo que sucede después es que ese vacío electromagnético les vuelve a imprimir su propia energía y les suma un carácter ondulatorio a sus movimientos. Así, con la energía perdida y la ganada, se llega a un equilibrio y el átomo adquiere una estructura estable y a su vez aleatorio. Yo creo que lo más interesante es que las respuestas que estamos encontrando acerca de ese comportamiento cuántico, con lo cual deja de ser un misterio o un enigma, todas tienen que ver con el hecho de que la materia no está sola en el universo. Está rodeada por campos electromagnéticos y lo más importante para nosotros, pensamos, es habernos convencido de que no podemos pensar en la materia como si fuera un ente aislado, porque siempre está rodeada de ese campo que la estabiliza. El hecho es que el mundo cuántico es todavía un libro abierto, un libro del que hay que escribir todavía muchas páginas, pero del que vamos a poder entender muchísimo y creo que en los años futuros. Desde México, reportó para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, Karen Rivera de Canal 22. Según datos revelados por la Asociación Española de la Carretera, se necesita una inversión de 7.500 millones de euros para revertir las deficiencias que actualmente presentan las carreteras en ese país.
Con dichas mejoras disminuirían además la contaminación, el uso excesivo de combustible y los accidentes viales, que en los últimos 3 años suman 3.816 emergencias mortales. Ahora la Universidad Politécnica de Valencia lanza un proyecto que mejorará la red vial. Eugenio Pellicer y Roberto Paredes, investigadores de la UPV, han ganado el Premio Internacional a la Innovación en Carreteras de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera. Los investigadores han desarrollado una aplicación basada en un sistema de información geográfica de fácil uso que permite identificar y cuantificar los deterioros en el pavimento de manera automática. Utilizando cámaras de bajo coste, como las que podemos comprar en cualquier tienda, y con un sistema de soporte a un vehículo relativamente sencillo también, pues tomar imágenes del pavimento urbano, el pavimento en la ciudad, teniendo en cuenta además que las aceleraciones y deceleraciones, las paradas, los semáforos, las sombras que se producen, etc. La herramienta desarrollada dentro del proyecto SIMEPU, Sistema Integral para el Mantenimiento Eficiente de Pavimentos Urbanos, puede predecir cuál será el estado de la red en un futuro. Todo ese sistema pasa a un tratamiento de imágenes y del tratamiento de imágenes finalmente podemos detectar dónde tenemos los defectos en la vía y por lo tanto podemos tomar la decisión de cómo y dónde se puede actuar de la mejor manera posible, teniendo en cuenta además un presupuesto prefijado. La gestión actual del pavimento urbano no cuenta con métodos eficientes para la detección de daños y tampoco tiene en cuenta factores relacionados con la sostenibilidad social y medioambiental en la toma de decisiones. En una semana, por ejemplo, podríamos tomar imágenes de todas las calles de la ciudad de Valencia, con un vehículo trabajando pues 12, 14 horas al día, pues eso sería factible. Y a partir de ahí, pues con ese tratamiento de las imágenes que nos puede llevar también una cuestión de muy pocos días, podemos tener un mapa del estado del pavimento en toda la ciudad. En el proyecto han participado las compañías Pavasal, empresa constructora, y CPS, Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente, y otros 7 investigadores e investigadoras de la Universidad Politécnica de Valencia. El premio está dotado con 12.000 euros. Con el 60% de la producción total, México se convierte en el principal productor de hongos en América Latina. En el país existen más de 300 especies de hongos comestibles, siendo el champiñón el que más se cultiva y se consume. Para contribuir a estas cifras y al cultivo de calidad de este producto, se inaugura el Centro de Biotecnología de Hongos Comestibles, en Puebla. A finales del año 2020, en la ciudad de Puebla, en México, se inauguró el Centro de Biotecnología de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales, que tiene como fin desarrollar y generar conocimiento sobre distintas tecnologías para promover la producción y el consumo de hongos comestibles en el país. El reino fungi posee grandes cualidades. Por ejemplo, son los encargados de reciclar el carbono en ambientes contaminados. Además, constituyen un alimento de origen microbiano fundamental para una dieta sana, completa y equilibrada. Tienen más proteínas que los vegetales y las frutas y tienen un poco menos que la carne, de tal manera que están ubicados desde el punto de vista proteico en un nivel intermedio entre la carne, las frutas y los vegetales. En dicha institución se llevan a cabo diversas tareas de investigación y desarrollo. Por ejemplo, conservan in vitro algunas especies de hongos de diferentes regiones en México, desarrollan procesos biotecnológicos e investigaciones sobre los recursos genéticos que poseen para su aplicación en la medicina debido a sus propiedades. Tienen diversos compuestos bioactivos, como son polisacáridos de alto peso molecular, triterpenos, antioxidantes, sobre todo propiedades inmunomoduladoras, propiedades anticancerígenas, propiedades hipocolesterolémicas. Daniel Martínez, investigador en el centro, asegura que uno de los objetivos es mejorar la cadena de producción agroalimentaria. Es promover no nada más la generación de conocimiento, sino generar productos y servicios para esta cadena, de tal manera que la cadena pueda crecer, pueda desarrollarse, hasta llegar a duplicar la cantidad actual que tenemos de producción de hongos comestibles en nuestro país. El Centro de Biotecnología de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales prevé producir 120,000 toneladas de hongos comestibles al año, lo que duplicaría el consumo per cápita en México. Asimismo, el centro busca transferir el conocimiento, procesos, tecnologías e innovaciones desarrolladas a comunidades indígenas, rurales y a emprendedores. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Yolanda Enríquez, desde la ciudad de Puebla, en México.
La pandemia de COVID-19 nos ha forzado a reestructurar la manera en que interactuamos con el mundo. Un tercio de la población mundial fue puesta en cuarentena en marzo del 2020 y la cifra incrementó al paso de los meses. A causa de ello, 1 de cada 3 personas vive con estrés, lo que indica que el nivel se elevó en un 40%. Hablar con gente de otros países podría ser un factor para disminuir estas cifras. Así se aprende un idioma en el confinamiento. En cualquier lugar, las conexiones con hablantes nativos tienen que ser virtuales. Estas estudiantes de idiomas en Gran Bretaña están aprendiendo francés con personas mayores. El programa, conocido como Cher Ami, está diseñado para resolver 2 problemas: las restricciones de viaje que impiden el intercambio cultural y la soledad. Je suis contente d'avoir connu une jeune anglaise, charmante, pleine d'enthousiasme. Es un absoluto placer hablar con ella. Yo era alguien sin confianza para hablar en un idioma extranjero y ella me la ha dado. ¿Por qué le gusta participar en Cher Ami? Porque me gusta mucho escucharte y charlar contigo. Creo que es maravilloso. Es una buena manera de interactuar con alguien que vive en otro país, hablar de experiencias diferentes y compartirlas, y simplemente tener esas conversaciones que son cotidianas, realmente relajadas. Normalmente, Amy e Isabel se mezclan con estudiantes internacionales en la Universidad de Warwick. Ahora están aprendiendo otro tipo de francés. El hecho de que puedan hablar con personas de la generación anterior hace que los temas de los que hablan sean más históricos, mientras que en las clases o en los seminarios hablarían de temas actuales. La organización que dirige Cher Ami cree que hay que promover una mayor inclusión de las personas mayores en la sociedad. Lo importante era ayudar a que los mayores se sintieran útiles, incluso en esta época en la que son más frágiles, para no considerarlos solo como personas que necesitan asistencia, sino también como personas que pueden ayudar a otras generaciones. Ella tiene unos 80 años y yo 19, pero las dos tenemos muchas cosas en común, siempre nos reímos. Una de las cosas que más me gusta es que tiene otras vivencias, experiencias vitales que comparte conmigo. De hecho, hemos hablado de la posibilidad de reunirnos y hablamos de nuestras familias, y para mí ella es como una más de mi familia ahora. Son amistades que todas esperan que perduren cuando la pandemia sea historia. Helga de Alvear es una de las galeristas más reconocidas de España. Es dueña de más de 3.000 obras que integran la colección privada de arte contemporáneo internacional más importante de este país y una de las más importantes en toda Europa, con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones al arte para construir un mejor futuro. Es que apertura su propio museo en Cáceres, España. Esta caja mágica, como la define su arquitecto Emilio Tuñón, con 4 plantas, conecta la parte antigua de Cáceres con la actual. Sus llamativas pilastras blancas buscan estar en sintonía con su pasado. Con esa fachada ahora que hace referencia a la arquitectura blanca de Cáceres, y también con esa condición vertical de las pilastras, ¿no?, que establece como un ritmo ya más medieval. Dentro, más de 3.000 metros expositivos y una de las colecciones de arte contemporáneo internacional más importante de Europa. La deslumbrante lámpara del artista chino Ai Weiwei recibirá a los visitantes. Y le siguen otros grandes nombres como Picasso, Kandinsky, Gordillo, Tapies. Más de 200 obras, algunas de ellas de gran formato, que la coleccionista alemana Helga de Alvear ha ido recopilando poco a poco, y ahora no oculta su satisfacción por este momento. Estoy encantado que por fin esto se ha terminado. Llevamos 10 años en la Fundación exponiendo obras de mi colección, pero ahora todo lo nuevo, que es lo que está ahora en el museo, es la primera vez que se va a ver. De entre todas ellas, una especial, la primera edición de Los Caprichos de Goya. Un regalo que Goya hizo a un diplomático amigo suyo
Tras 5 años de obras, este Museo de Arte Contemporáneo se irá inaugurado este jueves por los Reyes y el viernes ya se podrá visitar. Su acceso será gratuito durante este año y habrá visitas guiadas para conectar con la vanguardia. Uno de los sectores más afectados por la llegada de la COVID-19 es el turístico. La diferencia de visitas a museos de todo el mundo en el 2020 con respecto al 2019 es del 70%, 54 millones en 2020 contra los 230 millones registrados en 2019. Italia fue uno de los primeros países en el mundo en implementar el cierre de museos y en tan solo 2 meses registró una pérdida de 78 millones de euros. Ante ello, el activista francés JR se revela de una manera muy particular. Florencia lanza un grito de rabia contra el cierre de los museos. La fachada del Palacio Strozzi es el lienzo sobre el que el fotógrafo y artista francés JR ha hecho una intervención. La herida. Una reflexión sobre el derrumbe del sector artístico provocado por la pandemia. Es verdad que cuando me propusieron el interior y el exterior, en esta época, quise concentrarme en crear una obra muy grande, de gran tamaño, que utilizara realmente todo el palacio, pero en el exterior. Creo que desde hace una semana ha vuelto el confinamiento, en Francia también, por lo que se trata de un mensaje que lamentablemente llega en un momento en el que se necesita una apertura de los museos. Pero no todas las heridas duelen. Algunas revelan la belleza oculta bajo la superficie, como la que JR acaba de completar en la fachada del Palacio Strozzi de Florencia. Una enorme grieta parece abrirse en el muro del palacio renacentista, dejando al descubierto toda la belleza que contiene. El famoso jardín porticado de la planta baja, la biblioteca. Esta es una instalación de arte público. Queremos, en un momento en el que el acceso a la cultura no es posible, salir a la calle, a las plazas, llevar la cultura fuera del museo, ya que el museo está cerrado. Vai, 3, 2, 1, vai. Debido a la pandemia de la COVID-19, la educación se vio obligada a adoptar la modalidad virtual. Perú fue el primer país de América Latina que puso en marcha esta acción. Como consecuencia, la UNESCO reveló que 100 millones de niños de todo el mundo no alcanzarán el nivel mínimo de lectura. Para que el sector estudiantil tenga acceso a bibliografía, es que la Biblioteca Nacional del Perú se suma a este mecanismo de educación virtual. Ahora es posible visitar la Biblioteca Nacional del Perú desde cualquier lugar del mundo. Ocurre gracias a que esta institución bicentenaria se convierte en la primera de su tipo en América que ingresa a la plataforma virtual Google Arts and Culture. Son en total 97 los documentos que ha compartido la biblioteca y que comprenden desde fotografías de las colecciones históricas de los estudios Curret y Adolfo de Breuil hasta parte de la obra plástica del poeta José María Eguren y publicaciones de pensadoras peruanas del siglo XIX. Paulatinamente se irán sumando otros contenidos a un ritmo de 4 o 5 exposiciones semestrales, según informó el jefe institucional de la biblioteca, Ezio Neira. Este reveló a EFE que los primeros contactos con Google se dieron hacia la mitad del año 2020 y desde allí empezó a construirse la sólida relación que existe hoy. Neira informó de igual forma que a finales de abril próximo se inaugurará la plataforma virtual Memoria Perú, con la que se podrá realizar recorridos por el patrimonio de la Biblioteca Nacional. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.